Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, porque tú estás por encima de todos. Tú estás presente. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor impresionante, indescriptible. Gracias. Te presentamos a ti este tiempo. Te entregamos a ti. Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos, guíanos para hablar lo que tú consideres, Señor, esta tarde. Bendice, Señor, a cada persona que está al otro lado. Háblanos, enséñanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que la palabra tuya entre, pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Gracias, Señor, gracias. Tu palabra es vida. Y el mensaje de esta tarde es un mensaje precioso porque es lo que nosotros podemos de nuestra vida diaria aplicar, a ver qué dice la Biblia, cómo estamos, qué situación, cómo nos podemos manejar en este tiempo. Y el Espíritu Santo me llevaba a pensar en el apóstol Pablo de cómo él enfrentaba la vida, de cómo él llevaba un mensaje en situaciones muy adversas muchas veces y por eso me gusta que podamos vernos nosotros también así como el apóstol Pablo, que tenemos una misión en esta tierra, tenemos una misión como individuo, como hijos de Dios, como personas, y tenemos que ver que a veces tenemos que afrontar planes que no están en nuestros planes, vamos a decir, pero Dios permite, pero es para un propósito y eso me llevaba mucho a pensar, a veces programamos cosas y quizás no nos salgan de la manera como programamos, pero el Señor permite, permite una permite un escape, permite que abordemos de otra manera, pero para algo. Siempre Dios tiene un propósito y de eso quiero hablar esta tarde, de los planes de Dios y de la misión que Él quiere usar a través de nuestras vidas, esa ruta, ese viaje que nosotros podamos hacer a lo largo de nuestras vidas, cómo el Señor permite que a veces naufraguemos, que a veces lleguemos a una isla que no estaba en nuestros planes, pero el Señor permite, pero para algo. Y eso me llevaba a mí a leer el capítulo 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles, cuando les voy a decir ahora el contexto, porque no tenemos el tiempo aquí en la radio para leer 2 capítulos de la Biblia así concentrado, pero mira, la historia del apóstol Pablo en Malta. Me gusta hablar de eso porque es algo que nosotros podamos entender, que no fue su plan, pero Dios le permitió. Y que a su vez también nosotros podamos ver de esa aventura de él, de su vida, de cómo él llega ahí detrás de un naufragio, detrás de 14 días, decía, de que no había comido, que no había bebido, que estaba sin ver el sol, sufriendo con toda la tripulación, con todos los que él iba preso en unas condiciones de esa época, como iba, pero él mantenía la fe. Yo venía hoy del trabajo cansada y decía agotada y pensando en el apóstol Pablo, recobraba ánimo porque decía, no se puede ni comparar ni una uña con todo lo que él pasó en esas condiciones de naufragio, de tormenta en el mar, como en condición de preso, y él llegó a una isla así. Eso es la historia del apóstol Pablo en Malta. Se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y 28, lo pueden leer. Y ocurre durante su viaje como prisionero rumbo a Roma. El contexto es así: Pablo había apelado al César, por lo que fue enviado a Roma bajo custodia romana. Durante el viaje por mar, el barco en el que iba sufrió una terrible tormenta en el mar Mediterráneo. Así fue. Y el naufragio, después de muchos días a la deriva, el barco naufragó cerca de una isla que luego se identificó como Malta. Aunque el barco se destruyó, las 276 personas a bordo sobrevivieron, tal como Dios se lo había prometido a Pablo. Ni una sola vida se perderá.
Eso comenta el apóstol Pablo en Hechos capítulo 27, versículo 22. Y eso a mí me impacta también porque él, dentro de esa deriva, dentro de esa tormenta, dentro de esa situación, él dice que él estuvo con un ángel de Dios, él estuvo en comunión con Dios, él estuvo hablando con Dios, él estuvo orando a Dios. Y Dios le había respondido y Dios le había dicho, no te preocupes, no habrá pérdida de vidas. Solo el barco se va a perder, se va a romper, pero nadie de la tripulación va a morir. Y Él transmite vida dentro de esa tormenta. Él transmite vida a sus compañeros. Él transmite vida a la tripulación. Qué mensaje tan importante para nosotros, ¿verdad? Que podamos enfrentar quizás en algún momento de nuestras vidas o nos tocará porque la vida son temporadas, la vida son circunstancias que nosotros tenemos la obligación aquí, como el apóstol Pablo, de mantenernos conectados con Dios, de mantenernos en comunión con Dios y de orar a Dios y de pedir a Dios consejo, ayuda en el momento de dificultad. Nosotros somos llamados a ser luz, somos llamados a ser sal, nosotros somos llamados a ser respuesta a la necesidad, a la situación, a dar respuesta a la humanidad. La Biblia dice que la humanidad gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que pararnos y tenemos que enfrentar quizás una tormenta al mar y poder decir como Jesús decía en la barca, calla, enmudece, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, acallar nuestro ruido interior, acallar nuestra tormenta, esas voces que nos puedan nosotros mismos amedrentar, porque somos humanos y muchas veces también nosotros también nos podemos sentir tambaleados. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, tú has dicho esto, yo soy tu hijo, háblame, ¿qué hago? ¿Qué digo? La gente está esperando. ¿Cómo respondo a una situación? ¿Qué hablo? Cuéntame, Dios, cuéntame, Espíritu Santo, ¿qué digo ahora? ¿Cuál es mi misión para esta circunstancia, para este momento, para este caos? Quizás en tu trabajo, quizás en tu familia, quizás en tu vida interior pueda haber una tormenta ahora mismo. El Señor nos pueda hoy hablar y que aprendamos de esta situación, porque en la Biblia se trata de eso, que Él nos habla. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y quizás nunca hayas oído este mensaje de esta manera, porque así es el Espíritu Santo. Él habla, Él se revela, Él muestra un estado, Él muestra lo que necesitamos escuchar. Él nos está hablando en esta tarde de cómo el apóstol Pablo va y habla a sus compañeros y les dice tranquilos y calma a la tripulación, calma a sus compañeros y ellos siguen y ellos van a nado, el barco se rompe, ellos llegan a una tierra, a una isla que ni siquiera sabían cómo se llamaba, esa isla se llamaba Malta y ellos llegan a una isla y él intenta hacer fuego. Imagínense que están mojados y él junta leña para hacer fuego. Él mismo es proactivo. Eso me gusta mucho de los líderes, de los hijos de Dios, de los siervos. Me gusta mucho que él mismo se remangue. Él no dice, yo soy aquí preso, yo no voy a hacer nada, yo no voy a opinar. Él dice que él mismo se va y junta leña para calentar a sus compañeros. Él mismo mueve su fe, activa su fe para crear un fuego para que pueda secarse y pueda él empezar ahí quizás una conversación, quizás hacer algo ahí y como un náufrago empieza él a hacer eso. En esa, los habitantes, dice, los habitantes de Malta recibieron a los náufragos con gran hospitalidad, mientras Pablo ayudaba a encender una fogata, una víbora, una serpiente se le prendió en la mano. Y esto es como sobre llovido mojado, como se dice, ¿no? Después de estar sufriendo tantos días sin comer, después de estar nadando, de estar mojado y de estar
Ahí intentando él mantener la fe, viene una serpiente, una víbora y le muerde la mano. Quizás nosotros podemos decir ahí es cuando nosotros podamos decir, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué está pasando? Todo está en contra o qué es lo que está ocurriendo, nada me sale bien, en qué estoy fallando o cuántas cosas podemos plantearnos, ¿verdad? Pero esta situación le ayuda a Pablo para bien, porque los isleños ahí pensaron que Pablo moriría. Los isleños creyeron que era un criminal castigado por los dioses. Los isleños no conocían a Dios. Ellos tenían varios dioses, dice, pero Pablo no sufrió ningún daño. Pablo no murió, Pablo se quedó ahí. Eso era para mostrar el poder de Dios. Qué preciosa enseñanza. El Espíritu Santo no se equivoca cuando me hace elegir un tema. Por eso yo vengo con tanto gusto aquí a la radio y con tanta seguridad y con tanta firmeza a decirte que este es un mensaje de parte de Dios para ti. Lo que te pase a ti no te va a dañar. Aunque tú lo veas que viene como una serpiente que te quiera morder, no te va a afectar. Ninguna cosa mortífera te hará daño, dice la Biblia. Ninguna plaga, ningún mal tocará tu morada. Es un mensaje para ti que crees, que te mantienes en fe como el apóstol Pablo. Nada, ningún daño sufrió. Entonces cambiaron de opinión y comenzaron a pensar que era un dios. Ahí ya empezaron casi a idolatrar a Pablo porque una serpiente venenosa no le hace daño. Este hecho confirmó el poder y la protección de Dios sobre Pablo. Y entonces ahí es como que Dios abre la puerta, ahí es como que ya cambia la situación. Y los isleños le vieron de otra manera y entonces él ya tuvo esa plataforma, esa apertura para poder hablar, para poder orar, para poder contar de las maravillas de Dios. Dios a veces permite que haya algo difícil para que nosotros podamos decir, es que ahora es el momento de hablar. Ahora es el momento de romper la barrera, ahora es el momento de contar y de contar de que yo tengo un Dios que me defiende, que me protege, que me guarda, que me guía. Aunque sea difícil la situación, Él me sostiene, Él me libra de todo mal. Pablo oró, dice, ahí empieza a ocurrir milagros, milagros para que Él pueda entrar a la casa de un hombre principal de la isla, que le consideraba y le podía escuchar ya. Entonces ese hombre se llamaba Publio y hospedó a Pablo y a sus compañeros. Pablo oró por el padre de Publio que estaba enfermo y Dios lo sanó. Dios lo sanó. Y entonces, qué impresionante, aquí estamos viendo que era necesario que ellos lleguen a una isla que nunca habían oído de Dios, que tenían varios dioses, dice muchos dioses, y ahí Pablo habla y él predica y él enseña, él ora por el papá del principal, vamos a decir que era el alcalde o el jefe de esa isla y Dios lo sanó. Dios actúa, Dios respalda, es Dios el que sana. Entonces, después de eso, muchos enfermos de la isla fueron sanados, dice la Biblia. Qué impresionante cómo Dios puede usar. Pablo permaneció en Malta, dice la palabra, 3 meses. Al partir, los habitantes lo despidieron con honores y proveyeron todo lo necesario para continuar el viaje hacia Roma. ¿Cómo podemos nosotros aprender de esta situación, verdad? Porque muchas veces nosotros vemos lo que alcanza a nuestros ojos y la Biblia dice que Dios ve mucho más. Dice que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Él permitió para que Pablo llegase ahí, para anunciar un evangelio, para anunciar el mensaje de la gracia, para anunciar el mensaje del reino. Y yo me imagino y puedo pensar y le preguntaba al Espíritu Santo cómo Pablo se mantuvo fuerte, cómo Pablo se mantuvo firme en esa circunstancia. Yo me imaginaba, y yo qué haría en ese lugar de Pablo, como estar cansados, el cuerpo agotado, cansado,
que te muerda una serpiente, que sea todo tan difícil, tan agotador, tanta gente que no conoce a Dios y tú eres como el único que puedas decir, aquí estoy, yo voy a hablar y voy a contar la verdad. Todo era en contra. Y sabes, me venía a la mente una oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y me acuerdo de esta oración porque mi papá cuando estaba en sus últimos días, él oraba esa oración también y se veía que cuando dice que las personas cuando se van a morir, cuando son muy mayores o cuando ven incluso personas ya fallecidas, porque él llamaba a su mamá, llamaba a su tía, gente que ya no estaban y después se ponía a orar el Padre Nuestro. Y es una oración tan potente, tan importante, que nosotros tenemos que hacerlo también y hacerlo de manera consciente cuando estamos en una situación de angustia o una situación de quizás de tormenta o quizás desesperante. Aprender esa oración. Todo el mundo conocemos el Padre Nuestro y el Padre Nuestro es la oración modelo, es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y el Padre Nuestro, si nosotros analizamos, el Padre Nuestro trae el reino de Dios aquí a la tierra. Trae el reino, es hablar con Dios, es decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, es reconocer a Dios como papá, papá y nuestro. Es proclamar, es establecer el reino en el lugar donde estamos, es establecer el reino en nuestra situación, sobre el caos, sobre la tormenta, sobre la dificultad, sobre la incredulidad, imagínate que estás tú dentro en una isla extraña, lugar donde no conocen a Dios. Imagínate tú establecer el reino ahí. Establecer donde hay otros dioses, establecer donde hay otras creencias, otra forma de vida. Y Pablo ahí establece el reino, estableciendo ese reino. Y él ora y dice, Padre nuestro, que venga tu reino. A mí me encanta eso. Yo lo haría así. Y me imagino que el apóstol Pablo, con toda esa autoridad, con toda esa revelación del reino que él tiene y con toda esa revelación de gracia, porque él toleró a todos los otros, él toleró, eso es la gracia, eso es saber vivir en situaciones adversas. Él no se puso a juzgar a nadie, sino él estableció, él entró, él oró, él amó, él bendijo, él enseñó y él dejó establecido ahí grandes obras de Dios. Así que me alegro tanto que el apóstol Pablo, que es un líder, pero un líder ejercitado, un líder que sabe enfrentar, un líder que habla como en 2 Corintios 4, versículo 8 y 9, dice el apóstol Pablo que dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así nosotros tenemos que vernos también fuertes porque Dios está con nosotros. Fuertes, invencibles, Dios está con nosotros, contra viento y marea. Vamos para adelante. Y vamos para adelante, así como escuchaba yo a una predicación el día de ayer, decía, la excelencia no se consigue relajado. La excelencia se consigue en lucha, la excelencia se consigue con disciplina, con esfuerzo. Así se consigue la excelencia. Yo trabajo en un catering de lujo, vamos a decir, aquí en Madrid, y ahí se consigue la excelencia, pero no se consigue la excelencia de cualquier forma. Se consigue trabajando meticulosamente, haciendo las cosas bien, presentando bien, procesando bien cada producto, enseñando el corte, haciendo las cosas maravillosamente bien. Esa es la excelencia y por eso la Biblia habla de esa excelencia, del esfuerzo, de la disciplina, de soportar, de aguantar, de vencer, de superar obstáculos para que se pueda llegar. Y la Biblia habla de eso, de nosotros no, como dicen los colombianos, de no achicopalarnos, que si viene algún resfrío ya nos vamos a quedar ahí, que vamos a morir. No,
El Señor nos ha dicho a nosotros que nosotros somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo que Él venció. Él es el primer maestro a nuestras vidas. Él venció. Él venció la burla. Él venció todo oprobio. A mí me gusta mucho hablar de eso porque Jesucristo no se ofendió porque alguien le habló mal. No se ofendió porque no quedó ahí traumatizado porque alguien le dijo, eres un comilón, por ejemplo, o eres un no sé qué. Jesucristo nuestro Señor, Él venció todo obstáculo, Él venció todo oprobio, se burlaron de Él, le escupieron, le llamaron pecador incluso, pero Él se mantuvo firme. Él llegó a la meta, Él venció, Él murió, Él resucitó, porque su propósito era darnos vida eterna a nosotros. Jesucristo nuestro Señor, Él dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Él, porque Él venció. Y mayor es el que está en nosotros. Jesucristo está en nosotros. Nosotros vivimos por medio de esa fe inquebrantable. No importa, quizás tú puedas decirme, no, yo pasé, estoy pasando, estoy en un proceso, me diagnosticaron una enfermedad. Yo te digo hoy, no importa, no estás destruido. Mientras hay vida, hay esperanza. El Señor va a usar esa situación, esa dificultad, esa situación para que tú puedas dar un mensaje. Quizás tú tienes que hacer un grupo, un fuego. Quizás tenga que levantar un altar en medio de esa situación, quizás en medio de que te agarre una serpiente, tú puedes glorificar el nombre de Dios y pueda decir, Señor está conmigo. El Señor me va a levantar, el Señor está conmigo, el Señor pelea mi causa, Él va como poderoso gigante, Él va adelante, yo establezco su reino, yo proclamo su reino, que venga tu reino sobre esta situación, sobre mi casa, sobre mi familia. Y yo oro en esta tarde para que recibas aliento, recibas fuerza, que tomes aliento, que recobres ánimo porque no mires la nube oscura, no mires la tormenta, no mires la circunstancia, no mires tu alrededor, no mires que esté todo aquí como el apóstol Pablo, 14 días sin ver el sol, sin comer, sin beber. Imagínate, él dijo al día siguiente a sus compañeros, ánimo, coman y beban, porque el Señor estuvo conmigo y nadie se va a morir. Hoy yo te digo a ti también, ánimo, levántate, come. Aliméntate, recobra ánimo, levántate porque esto no es el fin. El Señor tiene más cosas para ti, el Señor va a usar esa situación. Tienes que verte como esos, ¿cómo te digo? Esos soldados especiales que rescatan, esos soldados especiales que tienes que entrar en una isla inhóspita, en una isla que no conoce a Dios. Tienes que verte como ese, como el equipo especial que va al rescate. No quiero hablar de lo que ocurrió en Venezuela, pero como ese equipo especial que rescata, que ese equipo especial que va y enfrenta una situación de vida o muerte. Nosotros somos de ese equipo especial, nosotros somos soldados de Jesucristo. Nosotros entramos en terrenos difíciles y nosotros somos luz y sal con prudencia, con sabiduría, pero tenemos ese respaldo de Dios para decir, aquí estoy. Estoy en esta situación, pero para un propósito, para dar un mensaje de vida, para dar un mensaje de esperanza, para dar una respuesta, para amar en medio del caos, para proclamar el reino de Dios, para orar por aquel que está enfermo, para proclamar vida y para proclamar vida en abundancia, para destruir toda obra del infierno, para deshacer toda obra del infierno. ¿Sabes? El reino de Dios cuando se establece, la Biblia dice en Daniel 2:44, todo otro reino tiene que ser destruido. ¿Dónde se establece el reino? Se establece el orden de Dios, como Dios se establece.
Y todo otro reino de mentira, de engaño, de robo, de corrupción, destruido tiene que ser en el nombre de Jesús. La Biblia dice, todo otro reino tiene que ser desmenuzado, destruido. Y eso se hace en el gobierno, a través de la palabra, a través de la autoridad que uno ejerce creyendo en Dios, como el apóstol Pablo nos enseña a través de esta palabra. A través de esta historia estamos aprendiendo de cómo un hombre puede cambiar la diferencia en todo el desastre, en toda la circunstancia de muerte que ellos tenían a la vista. Él proclama, él anima y él predica, él mantiene su fe. Y él sale airoso e incluso sale con provisiones, porque es así como nos enseña nuestro Señor. Él nos va a salir al rescate y Él nos va a proteger, Él nos va a proveer. Esta situación no es para muerte, yo te lo digo y te lo repito. Esta situación es para vida, es para proclamar, es para anunciar, es para, para contar las maravillas de Dios. Así que mira tu vida, mira, analiza tu circunstancia y ve y aprende que este es el mensaje que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Hoy el Señor nos está recordando que las pruebas no significan derrota, que las pruebas no significan derrota, te lo repito, sino ver la dependencia de Dios. Si nosotros nos agarramos a Dios, si nosotros nos conectamos con Dios, vamos a escuchar esa guía de Dios y nos vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Una manera poderosa de enfrentar la situación, recuerden que es orando, es buscando a Dios, es diciendo a Dios, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué digo ahora? ¿Qué hay para ahora? Así que vamos a orar en este momento, vamos a traer la oración para ti, para tu familia, para tu casa, y vamos a romper todo miedo, vamos a romper todo desánimo, vamos a romper toda pobreza, vamos a romper toda nube oscura, quizás toda tormenta, toda situación, y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él traiga luz, que Él traiga respuesta, que Él traiga un rompimiento, que Él traiga una salida a esa situación. Yo quisiera que tú te pongas de acuerdo conmigo y que pienses que quizás estés atravesando una situación, una, una situación difícil que no ves la salida. Quizás pueda estar diciendo, mi barco está a la deriva, no sé qué hacer, no sé qué dirección tomar en mi vida. El barco cuando está a la deriva en el mar, es, me imagino que debe ser tan difícil, que no hay un rumbo, que no hay un fin, que no hay un punto de referencia, vamos a decir. Entonces, así quizás muchas personas que están escuchando puedan estar hoy. Quizás su vida ha sido así, permanente, sin conocer a Dios, sin conectar a Dios. Quizás tú te veas hoy como, no como Pablo, sino como los compañeros de Pablo que estaban presos, presos con adicciones, presos con cosas que no ve la luz, que no ve su vida con sentido. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo a decirte que no va a haber pérdida para ti, que ahora vas a empezar a ver milagros extraordinarios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Si tú decides buscar a Dios, si tú decides aceptar el mensaje del reino, el mensaje de salvación que Jesucristo te ofrece hoy. Jesucristo ofrece, la Biblia dice que la gracia es eterna, que el Señor nos extiende su gracia, como dice en Isaías 54, Dios, que es eterna. Y Él nos está ofreciendo hoy esa gracia. Esa gracia es el regalo que Jesucristo vino a darnos. A Él le costó todo, pero Él nos ofrece. Simplemente es decirle, Señor, yo te creo. Yo creo tu venida, yo creo
tu vida, tu muerte, tu resurrección, y que ese sacrificio haya merecido la pena para que yo tenga una vida en abundancia, para que yo tenga una vida con sentido, no una vida en naufragio, no una vida en derrota, no una vida sin sentido. Dios quiere darte planes de bienestar. Dios quiere darte esperanza. Dios quiere darte sentido. Dios quiere darte una familia. Dios quiere darte un propósito. Dios quiere que tú seas el de su equipo especial. Dios quiere que tú seas un rescatador. Dios quiere que tú seas como el apóstol Pablo, alguien que decidió creer a Dios a pesar de todo, a pesar de que le llevaron preso, a pesar de que le castigaron, a pesar de todo, él se mantuvo fiel al llamado que recibió de parte de Dios. Y hoy Dios te está diciendo, no importa cómo tú te veas hoy, quizás te veas como el apóstol Pablo, que sin razón aparente estás pasando todo lo que estás pasando y encima te venga y te muerda una serpiente, encima te pase todo lo peor y no veas. Hoy el Señor te está diciendo, es para un propósito, no es el fin. La prueba no es el fin, eso no es para ti que termina todo. El Señor te está diciendo hoy, no significa derrota, no significa que has hecho algo mal, no significa que te está castigando Dios. Dios es un buen padre, Él no castiga, Él quiere usar tu vida. Él quiere usar tu vida y estás en las puertas para algo grande, para que a través de tu vida ocurran milagros, señales. La palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Sobre toda cosa mortífera no les hará daño, dice. Así es que señales Dios quiere hacer a través de tu vida. Atrévete a dar ese paso de decir, Señor, yo me dispongo. Señor, yo creo, yo te busco, yo me activo ahora a través de esta palabra. Lo mío no es nada comparado con lo que le pasó al apóstol Pablo, así que me levanto y me sacudo hoy para decir que estoy dispuesto. Me uno, me pongo en la fila para ser usado por Dios, para servir a Dios, al campo donde Él me diga, en el trabajo, en la carretera, en el autobús, en el metro, donde Dios quiera usarme, me dispongo, me alisto para que Él me pueda llevar y me pueda usar. Así que oramos ahora. Y Padre, quiero darte gracias por esta palabra preciosa. Esta palabra preciosa, esta prueba no significa derrota. Tú eres del equipo especial de Dios. Gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando hoy a recobrar fuerzas. Tú nos estás hablando hoy para recibir ánimo de ti, que esto no va a ser para muerte, sino que va a ser para propósito, para vida, para abrazar a alguien, para hablar a alguien, para orar por alguien, para animar a alguien, para ser luz, para ser sal, para ser de testimonio ahí donde estás, en ese caos, en esa prueba, en esa dificultad, en ese campo difícil. Espíritu Santo, enséñanos a ser un punto de referencia. Enséñanos a ser un faro para guiar a las personas que puedan estar a la deriva. Enséñanos a resplandecer, que tu luz resplandezca en nuestras vidas, que tu luz alumbre en nuestras vidas para glorificar tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, úsanos para orar por los enfermos. En esta hora yo pido por cada persona que está escuchando, que está enferma, que pueda tener dolencias. Ahora oro en el nombre de Jesús para que sea sanado como el padre de Publio, que sea sanado completamente
En el nombre de Jesús, sea cual sea la enfermedad, sea fiebre, sea cáncer, sea esclerosis múltiple, sea que es lo que sea, en el nombre de Jesús, yo envío palabra de sanidad para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu y oro para que recibas ahora sanidad completa, recibas fuerza, recibas ánimo, recibas esperanza, recibas vida, vida de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.